Bueno, pues aquí tenemos un nuevo ejercicio, el número 98. Un ejercicio de funciones, una función definida a trozos. Estas funciones son muy típicas y este tipo de ejercicio es bastante habitual, se pide bastante. Entonces me piden que calcule los valores de A y B, que son números desconocidos, para que la función f de x, toda esta, sea continua en todo R. Entonces, es un problema de continuidad, para que la función sea continua. Aquí hay dos clases de problemas. Uno es los problemas que pueda tener cada una de las funciones individualmente. Y otra cosa es, otro de los problemas, los puntos en donde se cambia de un trozo al siguiente, que esos son los típicos. Esos son los típicos que tenemos que estudiar. Pero podría haber algún problema más. Lo que quiero decir es que si a mí me ponen una función que es 1 partido x en un determinado trozo y logaritmo neperiano de x en otro determinado trozo, aparte del punto donde se engarce un trozo con el siguiente, 1 partido x tiene sus propios problemas. La x no puede valer 0, 1 partido 0 no se puede calcular. Entonces ahí atenderíamos a la continuidad en el 0 si está en su trozo. Y logaritmo neperiano de x no siempre se puede calcular solamente para los positivos. Entonces estas funciones tendrían sus propios problemas dentro de cada uno de los trozos, aparte del problema de saltar de un trozo al siguiente. Entonces tenemos que analizar esas dos cosas, x más b, analizar esa función, ese trozo, analizar este trozo de aquí y analizar este trozo de aquí, y luego ver lo que pasa en los puntos de cambio, que son el 1 y el 3 en este caso, cuando x es menor o igual que 1 y a partir de 1, hasta 3 no incluido y luego 3 incluido y mayor. ¿Vale? Aparte del 1 y del 3 hay que estudiar las funciones. Lo que pasa es que en este caso no tienen ningún problema. Pero hay que decirlo para que la función sea continua en todo R. Entonces, eso se resuelve con una frase. Se resuelve con una frase diciendo: cada trozo es un polinomio, esto es un polinomio, esto es un polinomio, o una exponencial, esta. Que son funciones continuas. Entonces con eso ya estamos borrando de un plumazo cualquier problema aparte del 1 y del 3. Esto no va a tener ningún problema, eso se puede calcular siempre. Esto se puede calcular siempre también, y esto también. Recuerda que las funciones problemáticas, las funciones problemáticas eran las fracciones cuando se anula el denominador, las raíces de índice par cuando radicando, lo de dentro de la raíz, es negativo, y los logaritmos cuando el argumento del logaritmo, lo que va dentro del logaritmo, es 0 o negativo. Entonces esas funciones tienen sus propios problemas, aparte de los problemas que podamos tener de saltar de un trozo a otro. Con esto me están diciendo que los únicos problemas que podría haber sería en el 1 y en el 3, porque en el resto de puntos esta función es continua, esta es continua y esta es continua. No tienen ningún problema, se van a poder calcular siempre. Yo voy a poder sustituir cualquier valor mayor o igual que 3 aquí, que voy a encontrar imagen. Lo mismo aquí, entre 1 y 3, y lo mismo aquí para valores menores o iguales que 1. Entonces ahora es cuando nos hemos quitado de un plumazo cualquier posible problema de los trozos, y ahora decimos, si x es igual a... A ver, yo creo que es más sencillo si hacemos primero el del 3, porque si hacemos el del 1, nos tenemos que encontrar con los dos trozos que tiene la letra. Vamos a hacer el del 3 primero. Si x es igual a 3. Ahora verás por qué, porque hay que hacer una igualación. Entonces, ¿qué es la continuidad? Tiene que existir imagen.
yo he de ser capaz de coger el punto, sustituirlo en una función y que me dé un determinado valor. Yo he de ser capaz de calcularlo. Tiene que existir imagen, tiene que existir límite por la izquierda, tiene que existir límite por la derecha y además tienen que coincidir. Entonces, imagen. La imagen es f de 3. ¿Que dónde se calcula? Pues donde me diga la función. La igualdad a 3 no está aquí, está en el tercer trozo. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir aquí. Cuidado, hay gente que hace esto. Y esto no está bien. Si tú pones f de 3, la x tiene que desaparecer. Tienes que poner ya 3. Lo hacen y lo sustituyen después. Escriben esto y luego escriben 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 2. Pero no está bien puesto. Lo hacen con buena intención, es decir, con la intención de que se vea en dónde están sustituyendo. Pero si quieres que eso se vea, lo que puedes hacer es ponerle una flechita y decir, mira, estoy sustituyendo en esta expresión. X al cuadrado menos 2x menos 2. Pero aquí lo que tienes que poner es ya el resultado sustituido. 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 2. Porque no es f de x lo que estás escribiendo, sino f de 3. Entonces esto es f de x. F de x es esto, esto y esto, cada uno en su respectivo trozo. 3 por 2, 6, negativo, menos 6, menos 2, menos 8. 3 al cuadrado, 9, menos 8, 1. Ese es el valor de la imagen. Y ahora, el límite de la función cuando x tiende a 3, que se divide en 2. Límite de la función cuando la x tiende a 3 por la izquierda y límite de la función cuando la x tiende a 3 por la derecha. Entonces voy a escribir el de la derecha primero porque es más sencillo. Es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. A ver, ¿qué significa tender a 3 por la derecha? Un límite es una aproximación. Yo doy valores cercanos a 3, pero por la derecha. A la derecha de 3 son valores más grandes. 3,1, 3,01, 3,001. Esos números yo me los podría escribir muy próximos a 3, pero mayores que 3. Entonces, esos valores, ¿dónde se sustituirían? Los valores superiores o iguales a 3 se sustituyen aquí. Entonces, el límite es de x al cuadrado menos 2x menos 2. Aquí sí que la escribo porque estoy reemplazando por f de x. Ahora es cuando calculo el límite, sustituyo por el 3... ¿Y qué pasa si pongo un valor que sea prácticamente 3? Pues que me va a dar este resultado, que coincide con el de la imagen. Me va a dar 1. Y ahora, ¿qué va a pasar por la izquierda? He calculado primero el de la derecha porque aquí no aparece ni la A ni la B. Entonces es más sencillo, está más limpio. Ahora por la izquierda. ¿Qué significa por la izquierda? Significa que yo tomo valores próximos a 3, pero más pequeños que 3 en la recta real. En la recta real yo tendría el 3 y me estaría acercando por valores así. 2,9, 2,99, 2,999. Esos valores son más pequeños que 3. Entonces la función que actúa es esta. La función que actúa es e elevado a x menos 1 más ax. ¿Es x menos 1 o x menos 2? Es x menos 1. Lo que pasa es que esto lo saco de un manual en donde selecciono ejercicios de selectividad y aquí han metido la pata. Primero han escrito x menos 1 y luego han escrito x menos 2. Entonces me estaba sonando el x menos 2 y por eso lo he mirado. Pero es x menos 1, tal y como está definida. Entonces, sustituimos ahí el 3. A veces la gente dice, pero vamos a ver, si me estás diciendo que eso nunca llega a 3, ¿por qué sustituimos 3? Pues porque lo que estamos haciendo es sustituir valores del estilo siguiente. Así, incluso con más 9. Entonces es prácticamente 3. Entonces el resultado de un límite hay que entenderlo siempre como una aproximación. He elevado a prácticamente 3 menos 1 más a por prácticamente 3. Así es como debemos entenderlo.
Entonces 3 menos 1, 2, e elevado a 2, más 3a, prácticamente 3, le quito 1, que me va a quedar prácticamente 2. Eso ya va implícito en el límite, Entonces nos da esta expresión de aquí. ¿Qué tiene que suceder para que la función sea continua en el 3? Pues para que la función sea continua en el 3 tiene que existir imagen, que existe. Tenemos que poder calcular límite por la izquierda, límite por la derecha, y ambos límites tienen que coincidir. Por tanto, lo que tenemos que hacer es una igualación de esas dos expresiones que nos han quedado aquí y forzar nosotros que estas dos cosas acaben siendo lo mismo, para que sea continua en todo R. Entonces, esto en general, a veces la gente dice, bueno, pero esto no es 1, por tanto no es continua. Bueno, no es 1 así, digamos, gráficamente. Yo veo e cuadrado más 3a, pero con un valor adecuado de a, esto podría llegar a valer 1. De hecho, es lo que vamos a hacer. Entonces, para ese valor sí que da 1 por la izquierda y da 1 por la derecha. E cuadrado más 3a igual a 1. Entonces paso el e cuadrado al otro lado. 3a es igual a 1 menos e al cuadrado. Y cojo la a y la despejo. 1 menos e al cuadrado partido por 3. Y ese es el valor de a. Entonces, si a toma este valor, cuando yo sustituyo aquí a multiplicar por 3 se va a ir, 3 y 3 se van, e cuadrado y e cuadrado se van a ir también y me quedará un 1. Y entonces es cuando el límite por la izquierda y el límite por la derecha coincidirán. Es decir, estamos forzando nosotros que esta expresión tome el valor 1. Y hacemos la igualación para obligar a que la función sea continua. Entonces, esto nos lo guardamos porque ese es el valor de a. Y ahora vamos a calcular, esto ya lo tenemos por un lado, o sea, con x igual a 3 ya lo tenemos resuelto. Ahora lo vamos a hacer con 1. Si x es igual a 1. F de 1, que hay que sustituirlo en el trozo de arriba, donde pone x más b. Es que así me lo dejo preparado. Son ventajas de tener pizarra blanca. Y así los límites los tengo ya escritos. X más b. Entonces eso será 1 más b. Esa es la imagen, 1 más b. 1 más otro número, desconocido de momento para nosotros. Y ahora hay que calcular el límite. Límite de la función cuando x tiende a 1, que es límite de la función cuando tiende a 1 por la izquierda, límite de la función cuando tiende a 1 por la derecha. Entonces, en este caso, cuando tiende por la izquierda es x más b, porque tender a 1 por la izquierda es 0,9, 0,99, 0,999, es x más b. Y si sustituimos ahí el 1 naturalmente en la x, porque la b es la que queremos averiguar, me queda 1 más b. Mientras que sustituir por la derecha es e elevado a x menos 1 más, atención, ax, pero a ya sabemos lo que vale. A ya sabemos lo que vale, lo hemos deducido del trozo anterior. Es obligatorio que la a tome este valor para que sea continua en el 3. Entonces luego tenemos que cargar con ese número. Aunque es un poco feo, e al cuadrado lo dejamos indicado, nos da igual lo que sea, es aproximadamente 2,7. Pues e al cuadrado será 2,7 multiplicado por 2,7. El resultado que sea. Nos resulta más cómodo escribir e al cuadrado que poner ahí toda una ristra de decimales que nos dan un poco igual ahora mismo. Entonces sustituimos por 1 y ojito en lo que pasa ahora porque se queda e elevado a 1 menos 1.
más 1 menos e al cuadrado partido 3 por 1. La x la reemplazamos por el 1. 1 menos 1, 0. E elevado a 0, 1. Y luego toda esta fracción multiplicada por 1, pues es como no multiplicar por nada. Como no multiplicar por nada, a ver, no está bien dicho eso. Quiero decir que la fracción se queda igual, que no es una multiplicación que me lleve a ninguna operación. Más 1 menos e cuadrado partido 3. Eso es lo que me da por el otro lado. Entonces, esto es un número. Este número sí que lo podemos calcular. Yo me puedo ir a la calculadora y decirle e al cuadrado, 1 menos eso, luego dividido entre 3 y luego más 1. Me dará un número decimal, pero esto se puede calcular. Esto es lo que está en el aire, porque la b es desconocida. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar esas dos expresiones y encontrar b. Entonces, 1 más b es igual a 1 más 1 menos e al cuadrado partido 3. ¿Qué ocurre aquí? Pues que se van los unos, o paso uno de ellos restando y se va con el otro, o bien ambas expresiones están sumadas a 1, y b queda directamente 1 menos e al cuadrado partido por 3, que es el mismo valor que había quedado para la a. Resulta, esto ha sido casualidad, podría haber sido a tomar este valor y b tomar el valor, pues, e, por ejemplo, simplemente el número e. Podría haber sucedido. No tienen por qué ser iguales. Ha coincidido que son iguales, pero uno viene para forzar a que sean iguales los límites por la izquierda y por la derecha del 3, y otro para que sean iguales los límites por la izquierda y por la derecha del 1. Fíjate cómo he ido primero a por el 3, porque así manejo solamente una letra desconocida. Si hago primero el del 1, b es desconocido y a es desconocido. Entonces eso me va a costar más, porque llegaré a una igualdad, pero tendré dos letras desconocidas. Entonces trabajo primero con estas dos, porque así tengo solamente la a desconocida, y la hemos podido averiguar primero, y con esa a ya conocida hemos podido averiguar la igualación con el trozo de la izquierda y hemos deducido la b. ¿De acuerdo? Entonces estos son los valores que debe tomar para ser continua en todo R. Muy bien, pues ya está resuelto el ejercicio. Estos son los valores.